estar atento a cuál es el propósito de Dios para las cosas que están sucediendo. Nada en nuestra vida sucede de manera aleatoria, a la fortuna. Todo tiene el control de Dios y vamos a tratar de ubicarnos en esto. Si me permiten, vamos a orar en este momento porque sea Dios el que nos hable. Señor Dios, Padre Celestial, muchísimas gracias por todo lo sucedido durante esta semana. Te agradecemos por las oportunidades que tú nos has dado de no solamente recibir el mensaje, sino también poder transmitir con todas nuestras limitaciones, pero siempre confiando en tu Santo Espíritu, que tú eres el que haces la obra, que tú eres el dueño de esta obra y que nosotros simple y sencillamente participamos de ella. Nosotros tratamos de ser colaboradores de lo que tú estás haciendo, pero nos damos cuenta y reconocemos: quien da la victoria eres tú, Señor. Nosotros participamos, pero tú eres el que da la victoria. Y Señor, queremos decirte que nos des la oportunidad de entender que no podemos quedarnos a un lado, no podemos ser observadores, sino que tenemos que ser parte de lo que tú estás haciendo en este lugar. Te agradecemos, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, tú nos sustentas, tú nos proteges, tú bendices de nuestra vida y, Señor, tú traes a nosotros a nuevos creyentes o creyentes de tiempo que quieren nuevamente escuchar el mensaje de parte tuya. Te agradecemos por todo esto y te lo solicitamos, Señor, todo ello en el nombre y por el amor de Jesucristo. Amén. Entonces estamos Apocalipsis 2, versículos del 12 y hasta el 17. Es lo que hemos leído, es lo que conocemos, es una parte ya meditada anteriormente por cada uno de nosotros. Hay porciones que no nos agradan del Apocalipsis porque no las entendemos, pero sin embargo, esta porción siempre hemos llegado ahí porque trata de iglesias. Al tratar de iglesias y al ser nosotros iglesia, nosotros buscamos qué parte del mensaje hay para nosotros. Somos una iglesia. Yo quisiera pedirles en este momento que meditáramos qué le dijo a esta iglesia y qué me dice a mí y qué te dice a ti. Yo les voy a compartir lo que Dios, podríamos decirle, como esencia, me dijo a mi vida. A mi vida Dios, utilizando estos pasajes, este pasaje me dijo: debes permanecer fiel. Y espero que sea algo que yo pueda transmitir. Debes permanecer fiel. Debemos individualmente, cada uno de nosotros, permanecer fiel a la palabra de Dios. Eso es lo importante. Necesitamos imaginarnos, vamos a imaginar esto: un barco navegando en el océano. Hemos visto, algunos nos hemos subido no a un barco, pero posiblemente a una barquita, a una lanchita, a una balsa, a alguna, pero por lo menos hemos visto cómo es un barco. Y nos damos cuenta que los barcos tienen un timón que lo dirige. Imaginemos esto: el timón mantiene el curso. ¿Qué sucedería si quien es el capitán en determinado momento decide, en medio de una tormenta, en medio de viento y de olas gigantes, dice: voy a dejar esto, que el barco continúe? ¿Qué sucedería? Posiblemente por algún instante más el barco continuaría su rumbo, pero no todo el tiempo. Eso lo habíamos dicho desde el principio. No todo el tiempo va a poder mantener su rumbo.
sino que un instante va a mantener su rumbo y posteriormente, ¿qué esperamos? Posteriormente va a perder el rumbo. Nosotros tenemos que entender con lo que hemos dicho, debes permanecer fiel a la palabra de Dios. El timón en nuestras vidas son las convicciones bíblicas, pero nosotros en ocasiones somos tentados a dejar nuestras convicciones bíblicas a un lado. Eso es como soltar el timón a ver a dónde llegamos y no vamos a llegar a ningún lado. De inicio parecerá que estamos en curso, pero posteriormente los vientos, las olas nos van a llevar por donde quieran. Vamos a ser azotados, vamos en última instancia a chocar contra rocas y, como se dice en el argot marítimo, y vamos a encallar. Es decir, el barco ya no va a funcionar como barco. ¿De qué está hablando propiamente el escritor a los lectores? El escritor original a sus lectores. Les está diciendo esto. Miren, tienen que saber una cosa. En cuanto a la doctrina, en cuanto a la enseñanza bíblica, en cuanto a lo que Dios dejó para nosotros, nosotros no nos podemos hacer ni un milímetro a un lado, ni un milímetro al otro lado. Tenemos que mantenernos firmes. Estamos ante amenazas constantes, ante amenazas continuas. Y nos damos cuenta que si nosotros decidimos deslizarnos hacia un lado, podemos desviarnos. Necesitamos mantenernos firmes en lo que hemos sido enseñados. A eso nos lleva a preguntarnos, ¿cómo está nuestra vida? Porque esto es individual, esto es el Espíritu Santo de Dios conmigo. ¿Cómo está mi vida en relación con lo que Dios me dijo? ¿Me estoy manteniendo o estoy haciendo pequeñas concesiones? Pequeñas concesiones que van a llevar a que yo finalmente me hunda como un barco. No puedo hacer pequeñas concesiones. Tú y yo, como creyentes, tú y yo, estamos constantemente siendo tentados a hacer concesiones, tentados a, no es tan importante, no es algo que quite lo que hay en mi corazón, pero nos damos cuenta al final que esas pequeñas concesiones, esos pequeños pensamientos sí nos apartan de lo que Dios nos ha dicho. Tenemos que entender, los verdaderos creyentes se mantienen en lo que Jesucristo dijo. Los verdaderos creyentes se mantienen en la fe. Los verdaderos creyentes se mantienen en los principios bíblicos. Y luego yo tendría que preguntarme a mí, yo ya me lo he preguntado y ahora te lo pregunto a ti. ¿Calificas tú para ser llamado verdadero creyente? ¿Calificas tú para ser llamado verdadero creyente? ¿Calificas tú para ser llamado verdadero creyente? La Biblia no es como nosotros. La Biblia su autor es Dios. Entonces, la Biblia tiene una característica muy fundamental. La Biblia no titubea. Lo que está bien y lo que está mal. Y le llama pecado a eso que está mal. Y no titubea nada. Habla sobre un problema que estamos viviendo desde hace muchos años, no recientemente. Decía yo el miércoles, enfrente de una cámara de esas que hay ahora. Hace 100 años, 1917 concretamente, yo sé que nadie aquí habíamos nacido, pero en 1917 un escritor creyente, consagrado, fiel, entregado a la palabra de Dios, dijo: el mundo se está metiendo en la iglesia. Hace 100 años
¿Dónde está el mundo hoy? ¿Sigue dentro de la iglesia? ¿Lo hemos logrado sacar? ¿O él casi nos saca? ¿Qué es la mundanalidad? La mundanalidad es nuestro interés en las cosas de afuera. Estamos muy interesados, muy preocupados por las cosas de afuera. Oye, déjenme decirle, para los que no tuvieron la oportunidad de ir, gracias a Dios fuimos adultos y fueron jóvenes y fueron intermedios este viernes. Aquellos que se están durmiendo, nomás denme esto, porque esto es importantísimo. Voy a contar algunos ejemplos de lo que sucedió el viernes, porque para mí fue una tremenda bendición. Miren, ubiquémonos en esto. Estamos diciendo que estamos siendo víctimas de tentación por parte del mundo. El mundo nos está trayendo, nos está diciendo, no tienes por qué hacer las cosas como se hacían antes, tienes que adaptarte, tienes que ajustarte. Y nos fue muy importante cuando vimos a David enfrentándose a Goliat. David enfrentándose a Goliat, y dice uno, ¿quién ganó? Y uno dice, pues ganó David. Ahorita vamos a ver algunas cosas sobre eso. Pero, ¿qué usó? Y todos recordamos, ¿por qué piedras y una honda? ¿Sería la primera vez que él usaba eso? Definitivamente en nosotros hay este pensamiento, no era la primera vez que usaba eso. Él sabía que era bueno con eso, era lo que había usado en el pasado. Y esto nos lleva a pensar en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos tratando de introducir cosas nuevas, y las cosas antiguas, la música que usábamos antes sigue siendo efectiva, la vestimenta que usábamos antes es efectiva, la manera de comportarnos es efectiva, la forma de proclamar el evangelio a la manera antigua es efectiva. ¿Por qué queremos ofrecer cosas nuevas? David nos ejemplificó muy bien ese principio, no hay que cambiar. A él le ofrecieron algo, vamos a decir, algo más efectivo se lo ofrecieron. ¿Qué le ofrecieron? Le ofrecieron una armadura. Le dijeron, con esto vas a poder, esto es efectivo, con esto vas a tener. Y él intentó ponérselo, se lo puso y dijo, pero esto no es lo que yo uso. Yo tengo que usar lo que sé usar. A nosotros nos están intentando poner el mundo cosas nuevas, música nueva, vestido nuevo, pensamiento nuevo, y nosotros no sabemos usarlo. Lo que nos están tratando de hacer es que nosotros tomemos el pensamiento del mundo. Y nosotros no debemos tomar el pensamiento del mundo. Tenemos que recordar al Señor Jesucristo. No somos parte del mundo. No somos parte del mundo. Juan 15:19. Juan 15:19, mientras lo están buscando raudo y velozmente, Juan 15:19, y dio una vez Romanos 12, Juan 15. Si fuera del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. El mundo os aborrece, y luego nos preguntamos, ¿realmente no soy del mundo? ¿Realmente estoy estableciendo un límite entre el mundo y yo? ¿Estoy haciendo claro que soy completamente diferente? No somos parte del mundo, nos dijo, nos instruyó Jesucristo, pero nosotros queremos parecernos al mundo, queremos aparentar que somos parte de la generalidad, no somos exactamente como ellos, no debemos actuar como el mundo, tenemos que actuar no en base a recientemente, creo que el día de ayer, hablaba sobre términos culturales, y ese también es un engaño.
¿Por qué? Porque nosotros, es que esa es la cultura aquí, esta es la cultura acá, pero nosotros no nos guiamos por cultura, nos guiamos por principios bíblicos, por convicciones bíblicas. Tenemos que actuar en base a eso. No debemos actuar como si nosotros fuéramos del mundo. Romanos 12:2. Se lo saben de memoria, yo lo sé, pero quiero que lo busquen, porque lo voy a leer. Romanos 12:2. ¿Lo tiene hermana Vicky? Gracias. Dice, no te hagas como las personas de este tiempo. No os conforméis, no te amoldes, no uses, déjenme platicarles esto, no voy a quemar a quien ya está quemado, pero me habla una persona y me dice, oiga, trato de omitir lo más posible. Este domingo dirigí en la iglesia donde yo estoy. Iba con camisa de manga larga, con corbata, con cinto, con pantalón de vestir. Tengo que poner. Es por el ejemplo. Enseña tus zapatos. ¿Lo vieron? ¿No lo vieron? Hazte para afuera. Dice este joven, bueno, yo lo considero joven, bueno, yo considero a todos jóvenes, por razones obvias. Me dice, pero llevaba unos pantalones, unos zapatos de suela blanca y, bueno, unos zapatos de esos. Él me dijo así, literalmente, no son de suela blanca, dice el joven, es correcto. Y unos calcetincitos de esos que apenas sobrepasan el borde del zapato. Y me dijo el encargado de los directores, así uno no dirige. Y me dice ese joven que me habla por teléfono, y en la tarde pasa un joven en tenis, con pantalón skinny, camisa de cuello redondo y dirige. Y yo le dije, mira, este es el asunto. Tú no te preocupes por los demás. Preocúpate por ti. Preocúpate por lo que está sucediendo en tu vida. ¿Qué está sucediendo en tu vida? Le dije, ¿has ido alguna vez a una boda? Y dice, sí, claro que sí. ¿Tú vas así a las bodas? Y dice, no. ¿Cómo vas a las bodas? Y ya me platica cómo va a las bodas. Y le dije, mira, el domingo nosotros los creyentes celebramos, 1, Jesucristo resucitó. 2, ninguna de las cosas que dijo eran mentiras. Lo afirmó con su resurrección. 3, ahí también celebramos, va a volver. Y vuelve por nosotros. Y vuelve por mí. Y dice la palabra de Dios que viene por su esposa. Una boda. A una boda hasta rento traje. Hasta rento traje. A ver, vamos a ver. Préstenme el micrófono porque ya nos estamos durmiendo. Préstenme el micrófono. Hasta rento traje. ¿Por qué? Porque hay que ir bien, porque voy a salir en las fotos. Bueno, imaginemos que estamos en una boda. Imaginemos que nosotros somos la novia, la futura esposa. ¿Te gustaría casarte? Sí.
¿Irías en pantalón de mezclilla a tu boda? No. Nosotros somos la novia. ¿Por qué venimos como si fuéramos al parque? Como si fuéramos no puedo decir, a la tienda de autoservicio. Iba a decir una marca. ¿Por qué nos vestimos así? ¿Por qué venimos aquí como si fuéramos a cualquier lado? Aquí venimos a encontrarnos con Jesucristo. Tenemos que estar muy atentos a lo que estamos haciendo. Estamos utilizando las formas nuevas, lo que le ofrecieron a David, y David dijo: no, así no. No me voy a conformar a lo que tú me estás dando. Tú me estás ofreciendo lo nuevo, pero lo viejo es lo que a mí me ha funcionado. Y si lo viejo es lo que me ha funcionado, yo no me voy a conformar a este siglo. Eso es el principio que él nos enseñó este viernes. Fue una bendición. Ahorita les platico mucho más. Nosotros leemos este pasaje, ya lo acabamos de leer, y nos vamos a encontrar 7 aspectos muy importantes. 1, el origen. 2, el destinatario. 3, el entorno. 4, el elogio. 5, el reproche. 6, muy bien, el mandato. Y 7, el consejo. El primero, el origen. Dice 2, versículo 12, perdón. El que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. El que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Y nosotros nos ponemos a pensar en dónde tienen su origen estas palabras que vamos a leer. Estas palabras que vamos a leer tienen su origen en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos que prestar atención a lo que va a suceder. ¿Por qué nosotros decimos, nada más porque está en rojo en mi Biblia, que decimos que es Jesucristo el que está hablando? No, sino porque también leemos Apocalipsis 1:11. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Escribe y envíalo, escribe y envíalo. Le está diciendo a alguien, el alfa y la omega, el primero y el último. En el 16 del capítulo 1 dice esto: tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. 17 y 18 del mismo: no temas, dice Jesucristo, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Es Jesucristo diciéndonos: está atento, está atento. Este jueves hablábamos de una iglesia, hoy estamos hablando de otra iglesia. Vimos en aquella iglesia, la del jueves, cómo todo depende de una decisión. Y la decisión es tuya. La decisión no es del que está al lado. La decisión no es del que está atrás. La decisión no es del que está enfrente. Es tu decisión. ¿Qué es esa espada? La espada aguda de 2 filos. La hemos visto en Hebreos 4:12. Adrián, Hebreos 4:12. ¿Sí viene Hebreos ahí? Es que yo ya lo tengo, pero luego se me duermen, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y ¿Discierne? los pensamientos y los Amén.
Ahí está, lo leyó Adrián y lo leyó muy bien. Y nosotros tenemos que entender, la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Es la palabra de Dios más cortante. Esto lo encontramos nosotros aquí en Hebreos. No sabemos ni quién escribió eso. Sabemos quién es el autor. El autor es Dios, pero no sabemos quién lo escribió. Después, además de esto, nos encontramos que también Pablo describió esa espada. Efesios 6:17, por aquel lado, Suriel. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces nosotros entendemos esto y nos damos cuenta de que ¿qué estaba sucediendo con esta iglesia? Esta iglesia estaba siendo evaluada. Cada una de estas iglesias estaban siendo evaluadas porque nosotros tenemos que saber, como si estuviéramos en una escuela, en un momento determinado se nos va a evaluar en forma individual y se nos va a evaluar como iglesias. La iglesia estaba siendo evaluada porque cuando estamos siendo evaluados, la evaluación se va a hacer evidente en algún momento. Al horizonte, lejano o cercano, tenemos esa evaluación. ¿Cómo era esa iglesia? Esa iglesia vamos a ver cómo era, pero tenemos que darnos cuenta de que la espada de dos filos tiene que ser la que nos evalúe a nosotros. El poder de la palabra de Dios. ¿Estoy actuando conforme a lo que dice la palabra de Dios o estoy actuando conforme a mis deseos y a mi voluntad? Porque pueden suceder las dos cosas, que yo esté actuando conforme a mi deseo y a mi voluntad. Entonces, lo que hace la palabra de Dios básico es, va a descubrir tus pensamientos, va a descubrir mis pensamientos. Las acciones están a la vista, las acciones son evidentes. Nosotros pensamos que estamos ocultos, nosotros pensamos que nadie se da cuenta. De todo se da cuenta el Señor. Y nosotros entendemos, una espada va perdiendo filo, pero la espada de Dios nunca va a perder filo. La palabra de Dios nunca ha perdido filo. ¿Cuánto tiempo tenemos con este libro? ¿Y ha perdido su eficacia? No lo ha perdido. El asunto es que nosotros no acudimos a la palabra. Ese es el asunto. Este ha sido el primer aspecto, el origen. ¿Dónde se originó este mensaje? Y luego tendríamos que ver cuál es el destinatario. Dice el mismo versículo: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Nos resulta muy peculiar que primero se dirige al ángel y luego en el versículo 17 dice algo así como: el Espíritu dice a las iglesias. Primero al ángel y luego a las iglesias. Cuando nosotros buscamos a esta iglesia, a nosotros aquí hay gente muy preparada, gracias a Dios por ello, y que les gusta investigar y les gusta buscar y buscar y buscar, y sobre todo cuando es de la Biblia. Y buscamos en la Biblia el origen de la iglesia de Pérgamo y no lo encontramos. Siempre buscamos en los Hechos, porque en algunos de esos viajes tuvo que tener su origen, pero no encontramos eso. ¿Cuándo suponemos que se dio ese origen? Mientras Pablo estuvo en Éfeso, pero es una
un pensamiento que no podemos corroborar. Lo que sí es importante para nosotros es que tenemos que aprender de esta iglesia qué mensaje tiene Dios para nosotros. Estos hombres, ya lo hemos leído completo, tuvieron de inicio puntos fuertes, pero también tuvieron puntos débiles. Lo que nosotros vemos es que hicieron concesiones ante el mundo, cedieron ante las presiones del mundo. En nuestro tiempo nos damos cuenta de cómo iglesias se salen del camino delimitado por el Señor. El camino delimitado por el Señor es la palabra de Dios. Iglesias completas se salen, denominaciones completas se salen, se van al mundo, empiezan con los pensamientos, con la moral, con todo lo que el mundo ofrece. Entonces nos tenemos que estar atentos. Le dieron un mensaje a una iglesia, ¿será para mí este mensaje? Vimos el origen, vimos el destinatario. ¿Cómo era el entorno ahí en Pérgamo? Pérgamo, no quiero meterme en complicaciones, traigo muchos asuntos sobre la geografía. Lo que quiero decir así de manera muy sencilla es que era una ciudad importante. Yo puedo tratar de leer que estaba ubicado aquí, que estaba ubicado aquí, que tantos metros de altura, que tanta distancia de esto, que tanta distancia de aquello, pero eso, ¿de qué me ayuda a mí? A lo que quiero decir es, Pérgamo es una iglesia, nosotros somos una iglesia, aquí hay un mensaje para esa iglesia. Nosotros tenemos que entender, la parte central de esto, Pérgamo era una ciudad importante. Aunque no tenía muchas cosas, era una ciudad importante. Se convirtió en la ciudad más grande de Asia en algún momento de su historia. Una capital. Nosotros somos una capital. Había en ese lugar 4 templos muy grandes a 4 dioses: Atenea, Esculapio, Dionisio y Zeus. Eso nos hace pensar idolatría. Y en nuestro medio existe la idolatría. Y no solamente estoy hablando de afuera, pudiera ser que aquí hubiera idolatría. Porque nos apasionamos y decimos, hoy juega mi equipo. Y hasta mencionamos al equipo. Le dije, ubícate, hoy Cristo está hablando. Hoy Cristo está hablando. Vamos otra vez. Somos tan apasionados por los equipos de fútbol que nos perdemos en lo que está sucediendo entre nosotros. Nos apasionamos por los Tigres, nos apasionamos, perdón por decirlo, por los Rayados, nos apasionamos por el América, nos apasionamos por el Cruz Azul, por el Santos. ¿Por quién más? ¿Por quién, Leo? Dijo las Chivas. Por las Chivas. ¿Quién dijo? ¿Tú fuiste tú? Ah, ya sé quién dijo. Ah, pues sí, te he visto. Nos apasionamos por cualquier cosa. El joven que está allá atrás se apasiona por el box. El que dice que así se apasiona por el box. El joven tiene el mejor trabajo del mundo, según otro joven. Trabaja con su equipo favorito. Suriel quisiera trabajar con su equipo favorito, pero no trabaja, porque está en otra ciudad, su equipo. Sí, desgraciadamente. Nos apasionamos por eso, nos apasionamos por comida, nos apasionamos por fiestas, nos apasionamos, aquí voy yo, por las computadoras, nos apasionamos por películas, nos apasionamos por telenovelas. Creo que no hay nadie así aquí, ¿verdad que no? No. Nos apasionamos por series, nos apasionamos, esas cosas. Yo sé que de perdido va a haber uno que me entiendan. Yo no los he visto, pero he visto el término. Nos apasionamos por los animes, no sé qué sea, y ni siquiera sé si se pronuncia así. Pero por todo eso nos apasionamos, somos unos apasionados. Y como creyentes uno dice,
¿Debo ser yo apasionado de todas esas cosas? ¿O debería yo ser un apasionado de Cristo? ¿De qué es de lo que yo debería apasionarme? ¿De todas esas cosas o de Cristo Jesús? Bueno, ahí ellos tenían 4 templos y después de que tenían esos 4 templos, construyen un quinto, uno más grande, para el emperador. No había hasta ese tiempo ningún templo para el emperador, pero ahí se inició en un tiempo de la historia la adoración al emperador. ¿Qué es la diferencia? La diferencia es que cuando era la fiesta del patrono Esculapio, que lo mencionamos, había que sacrificarle cristianos en otros lugares. Aquí, como está el templo del emperador, es todos los días. Todos los días hay que traer sacrificios. Entonces debemos entender lo que sucedió en este lugar. Ahí estaban en peligro todos los días. Nosotros hemos tenido una libertad fenomenal por mucho tiempo. No sé qué vaya a suceder en el futuro porque, bueno, sí lo dice la Biblia. La Biblia dice que las cosas van a empeorar. La Biblia no dice que vayan a mejorar mientras estemos bajo el dominio del Dios de este mundo. Entonces nosotros tenemos que entender, nuestra ciudad tiene características muy parecidas a este lugar. Hay idolatría, hay apasionamiento, hay sometimiento a la voluntad de los líderes políticos. Aquí sí son líderes, a esos sí les llamo yo líderes, a los otros no les llamo yo. La semana pasada me expresé una opinión sobre eso, una opinión personal. Yo dije, es que en México hay 5 grandes sindicatos, me corrige la hermana Sonia, creo yo, los maestros, Pemex, a ver qué, el Seguro Social, Comisión Federal de Electricidad, me falta uno. No, hay uno más fuerte. Pueden ser CTM, se me olvidaron los que iban a decir, pero nos damos cuenta de que ellos deciden lo que haces. ¿Se acuerda que hay que ir a tal cosa? ¿Se acuerda, hermano? Y este día, aunque sea domingo, vienes conmigo, porque tienes que estar aquí. Entonces ahí es donde uno está en riesgo. Entonces estamos en riesgo porque tenemos sobre nosotros todas esas autoridades. El origen, el destinatario, el entorno, el origen del mensaje es el mismo para nosotros. Es Cristo Jesús diciéndonos, te voy a decir algo. El segundo, el destinatario, una iglesia. Nosotros somos una iglesia. Tercero, el entorno, un entorno difícil. Estamos en un entorno difícil. Dios quiera que tengamos un elogio. Para ellos sí hubo un elogio. 13. Yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Qué tremendo elogio se le hace a esta iglesia. Y que uno cuando ve ese elogio, dice, quisiera que ese elogio fuera hacia esta iglesia donde estamos incrustados, donde estamos colocados por la voluntad de Dios, porque no fue lo más cercano a mi casa. Tuvimos algunos que desplazarnos muchos kilómetros para estar aquí, pero no por nuestra voluntad, sino porque Dios nos dijo, es allá, te quiero allá. Y Dios nos va a decir en algún momento, yo conozco tus obras,
yo sé lo que has hecho hasta este momento. Ojalá termine como un elogio. Ojalá todos tengamos la oportunidad de que solo sea un elogio. Dice, estás en medio de la idolatría, estás en medio del apasionamiento, estás en medio de la presión y te mantienes firme. Sales a compartir el evangelio constantemente, continuamente, en cada día de tu vida lo haces. Te has mantenido sin una concesión al mundo. Bien por eso. Ayer vimos una cosa fenomenal, tengo que decirlo, son las cosas que no se puede uno contener. Ayer una persona, ahí donde está ahorita Gamaliel, recibió a Cristo aproximadamente 10:40 de la mañana. 10:41 estaba ganando almas. Dices tú, ay caray, inmediatamente. No se esperó a ir a un instituto, un colegio, un seminario. No, órale, vámonos. Rápido estamos donde mora Satanás. Estamos donde está el trono de Satanás. En aquel tiempo había martirio. Aquí se menciona un hombre que no sabemos de qué tamaño sería su convicción, pero dijo, yo sé en quién he creído, yo sé en quién tengo puesta mi fe. Ojalá nosotros podamos decir así. Y nosotros tenemos que alejarnos de esto. Segunda de los Corintios 4:4, créanme que está ahí. Tenemos que alejarnos del Dios de este siglo. Tenemos que poner distancia entre el Dios de este siglo y nosotros. Él se quiere acercar y Él se acerca constantemente y nos dice, ¿por qué tienes que hacer lo que dice este hombre? ¿Por qué tienes que hacer lo que dice esta mujer? No es ni lo que dice este hombre ni lo que dice esta mujer. Tenemos que encomendarnos a Dios y entender. Las cosas están difíciles y se van a poner peores. Las cosas son penosas en este momento. Seguimos morando donde reina Satanás, donde el Dios de este siglo es Satanás. Estamos manteniéndonos firmes, residimos donde mora Satanás, nos estamos manteniendo. Hubo creyentes fieles en Pérgamo, los cuales nos dan ejemplo a nosotros. Hubo creyentes fieles, el que está mencionado ahí, Antipas. Y nosotros tenemos que confiar en esto. Mateo 16:18, Diego se lo sabe, entonces no hay necesidad de que lo busque, el de memoria nos lo dice. Mateo 16:18, dice, bueno, parece que, déjame ver si le avanzo. Le avanzo yo, Diego. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo tengo que estar confiado en eso. Yo tengo que estar confiado. Aquí vienen los ejemplos del viernes. No, estuvo fenomenal ese viernes. Discúlpenme a todos los que no fueron, pero estuvo fenomenal. Ejemplos, no voy a mencionar los nombres. Bueno, voy a mencionar uno, los otros dos no. No, sí los menciono. El señor Moody, aquel del siglo XIX. Un desastre para escribir. Yo he visto gente que tiene muchísimas faltas de ortografía. Del señor Moody, del hermano Moody, del pastor Moody, no es evangelista. Tenemos muchos sermones y nos compartían parte de la historia. Oímos a un hombre que sabía algo de historia, un buen de historia, pero de la historia del cristianismo. Sus predicaciones se tuvieron que reescribir porque escribía desastrosamente, no tenía una buena ortografía, pero tenía algo importante, tenía el Espíritu Santo en él. Y le decían los viejecitas siempre, necesitas ser lleno del Espíritu Santo, necesitas ser lleno del Espíritu. Y a cada predicación que iba,
necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Lo estaban hartando las viejitas. Hasta que un día se metió a orar en un cuarto. Dice que se salió porque vio una luz resplandeciente. A partir de ahí, su ministerio fue completamente diferente. Otro hombre, más reciente, muy alabado y muy criticado, el señor Jack Hyles. Su padre no fue creyente. Y él le quiso predicar, le predicó y le predicó y le predicó. Cuando su padre murió, él se pasó sobre la tumba de su padre 3 días orando. Y en esa oración le decía a Dios, Dios, ¿por qué no me permitiste ganar a este hombre para ti? Dios, ¿por qué? 3 días orando y llorando. Dice que después de que se levantó de ahí, dijo, necesito enfocarme. La gente se está yendo al infierno y yo estoy dejando que pase. Necesito levantarme y compartir el evangelio. Este hombre era mi padre y se fue al infierno. Necesito compartirle. Al que le decimos el loco, algunos, bueno, yo no, porque yo soy fan de él, el pastor Kevin Wynn. No nos está viendo afortunadamente y nadie le va a ir a platicar. Los estudiantes ahí en tu casa, en Hammond, dicen por ahí, oían que alguien, ellos se salían ahí cerquita de la iglesia y oían a alguien que elevaba su voz, pero intensamente. Los estudiantes salían a orar, a estudiar, a distintas cosas, y oían a alguien casi gritando. Un día alguien se decidió y fue a ver de qué se trataba. Estaba un joven, Kevin Wynn, abrazado de un árbol, gritándole a Dios, lléname de tu espíritu, lléname de tu espíritu. Dice el pastor, él lo conoce, nos dijo, el pastor Kevin tiene un carácter tal cual, lo voy a decir ni modo, no, si me corrigen si lo digo mal, tiene el carácter, el temperamento de un sapo, pero está lleno del Espíritu Santo. El pastor Fernández, cuando presentaba examen, siempre le ponían F, y él pensaba que era su calificación una F. Él pensaba que era de su apellido. No, era la calificación más baja en Estados Unidos. Busca otra cosa que hacer. Tú también lo conoces, al pastor Fernández. Pues era un burro, pero está lleno del Espíritu. Dios, ahorita lo voy a decir en un instante, Dios quiere usarnos. Dios quiere que nosotros confiemos en su Espíritu y no en tu talento. Tú eres talentosísimo, eres talentosísima, pero eso a Dios no le sirve. Dios no quiere que nadie se jacte en su presencia. Antipas no se va a jactar. Antipas va a estar ahí agradecido por lo que Cristo hizo por él, por lo que el Espíritu Santo hizo por él. Dios es fiel y desea que nosotros seamos obedientes. El origen, el destinatario, el entorno, el elogio. Viene la parte negativa. ¿Te observo a ti o observo a los de la segunda fila? A los de la segunda fila, bueno. En el versículo 14 y 15, petición general, pero tengo unas
pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. No voy a mencionar todo, tengo muchas cosas escritas, pero el tiempo se nos está yendo, pero necesitamos entender esto. Los nicolaitas, ¿de dónde surgen los nicolaitas? Los nicolaitas surgen en Hechos 6. Vamos a Hechos 6, menciónenme los nombres de las personas que están ahí. Hechos 6, los diáconos, vean los nombres de los diáconos y me van a encontrar un nombre que parece relacionarse. Los nicolaitas. ¿Lo tienes, Gamaliel? El Leví. No, no tiene Hechos esa Biblia. ¿Lo tienes, Hugo? Dime los nombres. No, síguele. Nicolás. Y dice, ¿qué dice enseguida? Prosélito de Antioquía. Cuando nosotros nos damos cuenta y vemos las características de esos hombres, decimos, ¿cómo es posible que estos hombres se convirtieran en los nicolaitas? ¿Por qué? Porque un creyente puede dar concesiones al mundo y dar concesiones al mundo y dar concesiones al mundo. Si nosotros no nos mantenemos firmes, vamos a estar haciendo lo que le pasó a estos seguidores de Nicolás. Finalmente fueron cediendo, hasta que se les menciona como los nicolaitas, y se les menciona, el otro ejemplo lo conocemos muy bien, el del Antiguo Testamento, pero se menciona también este ejemplo del Nuevo Testamento. Tenemos que mantenernos firmes, los ataques van a continuar, que no se nos reproche no habernos mantenido. Dios nos dice muy claramente, y siempre se usa para la cuestión del noviazgo, pero no solamente es el noviazgo, que por cierto tendríamos que hablar mucho de eso, muchísimo de eso. Para empezar diría, ¿dónde viene ese término en la Biblia? Bueno, luego eso es asunto de otro. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Entiendo, en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, en nuestro barrio, hay muchos incrédulos. Y nosotros estamos en medio de ellos. Pero estamos para amoldarnos a ellos o para hacer luz para ellos. Nosotros estamos ahí para hacer luz para ellos. Entonces tenemos que atender a esto. Estamos en medio del mundo, no somos del mundo y tenemos una función del mundo. Ellos, los nicolaitas, abusaron de la enseñanza de la libertad cristiana y se fueron a cosas negativas. Que nosotros no abusemos de la enseñanza de la libertad cristiana, que la ubiquemos. Sí, Dios nos da libertad, sí, todo esto nos hace libres, pero también a partir de tu salvación comienza el camino de la santidad, de la santificación, continuamente, santificación, o como en algunos libros lo encontramos, separación del mundo. Eso es lo que tenemos que estar haciendo constantemente, porque actualmente, como individuos, estamos haciéndole concesiones al mundo. Estamos haciéndole concesiones al mundo. La iglesia de Pérgamo dejó de obedecer. Sí hubo fieles creyentes, pero la iglesia de Pérgamo dejó de obedecer aspectos importantes de la enseñanza bíblica. Este fue el reproche.
y luego le hace finalmente un mandato. El mandato lo voy a concretar, está 16. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Cambia tu forma en la que te estás comportando. Cambia la forma en la que te estás comportando. No es cambiar tu pensamiento, es cambiar completamente, que sea evidente que hay algo. El único remedio que existe para la conducta pecaminosa es recibir a Cristo, pero recibir a Cristo después de haber reconocido que soy pecador, haberme arrepentido de mi pecado y haber confiado en Cristo. Ahí es la fórmula completa. Arrepiéntete. Entonces tenemos que atender a esto. ¿Estamos entendidos de lo que quiere Dios de nosotros? Tengo una jovencita, la hija de un amigo, que dice ella, no puedo mencionar el nombre ni de el uno ni la otra, dice, es que no me gusta que digan del pecado, no me gusta que digan que estoy teniendo concesiones con el mundo. A mí me gusta oír del amor de Dios, a mí me gusta oír de la misericordia de Dios, de la bondad de Dios. A todos nos gustan las cosas buenas. Pero entonces estaríamos hablando parcialmente de este libro. Y estaríamos diciendo, ¿qué quieres oír? Quiero oír que Dios me ama. Definitivamente que te ama. Pero también dice la palabra de Dios, por ahí sí los que lo recuerdan, Romanos, que nos ama con un sentido, con un propósito, Efesios también. Que nosotros dijimos el jueves, ¿cuál es el propósito de un cristiano en esta vida? ¿Quién vino el jueves? ¿Estabas muy atrás y estabas despierto o estabas dormido? ¿Quién estaba despierto el jueves? Ah, sí estaba. No, él sí me consta que sí. Ya me lo demostró ahorita en la escuela dominical. ¿Cuál es el propósito de un cristiano? No. Es parte, pero no es el propósito. Buen intento. ¿Otro intento? No. Es bueno y es parte de, pero no es el propósito. Keila. Bueno, pero no es el completo. A ver, ¿quién dijo otro? Bien, pero no incluye todo. Miren, así muy sencillo el hermano Armando se lo sabe lo que dijimos el jueves. Nuestro propósito es nuestro propósito de vida, glorificar a Dios siendo como Jesucristo. Glorificar a Dios siendo como Jesucristo. Ahí se incluye todo. ¿Jesucristo oraba? Sí. ¿Jesucristo compartía el evangelio? Sí. ¿Jesucristo cumplía la voluntad de Dios? Sí. Entonces, ese debe ser nuestro propósito de vida, glorificar a Dios imitando a Jesucristo. Seamos imitadores de Cristo. Ha habido muchos malos ejemplos, no sigamos los malos ejemplos. La iglesia de Pérgamo hizo cosas buenas, pero dejó que el mundo entrara. Mantengámonos firmes y hagamos conforme a la palabra de Dios, a los principios bíblicos. Hay mucho amor entre nosotros, pero ese amor no debe hacer que perdamos nuestro objetivo central. Vamos a tener un tiempo de oración para que Dios nos haga
llevar a nuestro punto central, que es mi decisión. Señor Dios, gracias te damos. Gracias te damos aquí en este momento, porque tú has sido bueno con nosotros mucho tiempo, porque tú has traído invitados el día de hoy. Algunos les conocemos, otros no les conocemos, pero tú tienes un propósito en que estén ellos aquí en este momento. Tú eres bueno, eres amoroso, definitivamente, y hemos sido receptores de tu amor y tu bondad. Por mucho tiempo hemos recibido tu amor y tu bondad, pero tú esperas de parte de nosotros una respuesta a ese amor y esa bondad. Tú esperas nuestra obediencia. Tú esperas que nosotros nos mantengamos firmes en tus principios. Debemos ser fieles a los principios bíblicos. Debemos mantenernos en lo que tú nos has enseñado. Señor, te queremos pedir, no tenemos la capacidad por nosotros mismos. Te agradecemos porque tú eres el origen de este mensaje a una iglesia. Tú eres el origen de este mensaje a mi vida. Señor, estoy en las circunstancias en que estaba aquella iglesia. Esta ciudad donde yo vivo es muy parecida a aquella ciudad. En aquel momento las cosas estaban muy difíciles. Así se van a poner para nosotros. Pero Señor, tú siempre tienes planes de bien para nuestras vidas. Te queremos agradecer por esos planes. Y Señor, no quiero hacer concesiones. No quiero hacer concesiones. No quiero hacer concesiones. Oímos el ejemplo de hombres que le pidieron a Dios: lléname de tu espíritu. Hazme andar en tus obras. Hazme obediente a ti. Nosotros tenemos que actuar como tú quieres que nosotros actuemos. Señor, yo he entendido que no he hecho las cosas bien. He dado concesiones. No he sido lo firme que tú quieres que yo sea. Pero ahora entiendo, podemos desviarnos. Si los hombres de la Biblia, como Demas, como Nicolás, como sus seguidores, hicieron concesiones y se desviaron, yo también puede suceder lo mismo conmigo. Manténme firme, dame de tu espíritu, dame de tu fortaleza, dame de tu poder. Y yo te quiero preguntar a ti que estás en el auditorio. Yo no sé si tú hiciste el día de hoy una decisión para con Dios. Entiendo, al igual que los hombres del pasado, soy torpe y necio, pero yo no fui el que hablé. El que habló fue el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué le dijiste tú a Dios? ¿Has tomado tú la decisión de mantenerte firme? Si tú has tomado la decisión de mantenerte firme, ponte de pie. Dile a Dios: yo he tomado la decisión de mantenerme firme. Amén. Gracias a Dios por quien se decide a mantenerse firme. Amén. Gracias por esos 4 que han decidido mantenerse firmes. Gracias porque han decidido no hacer concesiones al mundo, no hacer concesiones a todos los ataques que van a venir. Señor, te queremos hacer
Otra petición. De nuestros invitados, tenemos aquí algunos, no están todos, pero yo no sé si ellos tienen esta certeza. Y les voy a preguntar a nuestros invitados en este momento, a cada uno de ellos. Estamos con nuestros ojos cerrados, nuestro rostro inclinado. ¿Estás seguro de que si el día de hoy mueres, irás a la presencia de Dios? La Biblia dice que todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Que ese pecado nos separa de ti. Nosotros nos hemos inventado 1000 cosas para solucionar eso. Hemos inventado las buenas obras, hemos inventado la moral, hemos inventado la membresía de la iglesia, pero superior a eso está la fe en Cristo. ¿Has puesto tú tu fe en Cristo? ¿Cómo se pone la fe en Cristo? La fe en Cristo lleva incluido decirle a Dios: reconozco que soy pecador, me arrepiento de mis pecados y en este momento me acojo a tu misericordia. Hay 3, 4, 5, no sé cuántos invitados. La pregunta es contigo. Si tú no habías escuchado este mensaje, o si tú no habías tomado esta decisión y dices: yo quiero estar seguro de eso, yo quiero recibir a Cristo Jesús en mi corazón el día de hoy, ponte de pie delante de Él. Ponte de pie. Ya sé que eres miembro de esta iglesia desde hace muchos años. No estamos preguntando por eso. Dios ve tu vida. Gracias, Dios, por el desafío que nos presentas, mantenernos fieles. Y Señor, le pedimos al equipo de ganadores de almas, atiendan a nuestros invitados. Señor Dios, dales gracia a nuestros ganadores de almas para compartir el mensaje con nuestros invitados en este momento. Que ellos puedan explicar apropiadamente con el respaldo de tu Espíritu Santo. Queremos pedirte, Señor, que nosotros meditemos realmente qué está sucediendo en nuestras vidas. Que nosotros pensemos: realmente estoy seguro de que voy a morar por la eternidad contigo. Si no es así, en un instante podrán asegurarse de esto con la Biblia como instrumento para seguridad. Te agradecemos, Señor Dios, por todo lo que ha pasado hasta este momento y te solicitamos que tú nos sustentes, que tú nos protejas, que tú nos bendigas, que tú nos ayudes a hacer tu voluntad en todo momento. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.